En el año 539 a.C., algo imposible ocurrió. Babilonia, la ciudad que durante siglos había dominado el mundo conocido, la joya de Mesopotamia, el símbolo máximo de poder, amaneció en silencio. Pero ya no era la misma. No hubo incendios iluminando el cielo. No hubo ejércitos arrasando sus calles. No hubo gritos de guerra, ni muros derrumbados. Las puertas de la ciudad estaban abiertas. Las puertas más imponentes jamás construidas por el ser humano hasta ese momento no fueron destruidas. No fueron forzadas, no fueron conquistadas, fueron abiertas desde dentro. Esa noche, una ciudad que había resistido a imperios enteros cayó sin luchar. Pero lo que realmente cambió la historia no fue la caída de Babilonia. Fue la forma en que fue conquistada. El hombre que entró en la ciudad no lo hizo como invasor. No llegó cubierto de sangre, ni proclamando destrucción. Llegó con una idea completamente distinta. Su nombre era Ciro el Grande, y lo que hizo después redefiniría el significado del poder. Para entender cómo fue posible, hay que retroceder. Mucho antes de convertirse en el hombre más poderoso del mundo, Ciro era prácticamente nadie. Nació en Persia, una región secundaria, sometida al Imperio Medo. Era un territorio que aportaba soldados, pero no tomaba decisiones. Su familia tenía linaje, sí, pero no tenía control real. Era parte de un sistema donde otros mandaban, y él obedecía. Pero incluso desde joven, Ciro parecía entender algo que escapaba a los grandes reyes de su tiempo. El poder basado únicamente en el miedo tiene fecha de caducidad. El miedo obliga, pero no convence. El miedo somete, pero no une. Y cuando desaparece, deja algo más peligroso que cualquier ejército: el resentimiento. Ese resentimiento fue el recurso que Ciro aprendió a leer y a utilizar. En el año 553 a.C., tomó una decisión que cambiaría su destino. Se rebeló contra el rey Medo Astiages. No era una locura impulsiva. No era un acto desesperado. Era un movimiento calculado. Cuando Astiages envió a su general Harpago para aplastar la rebelión, parecía el fin de Ciro. Pero Harpago no era simplemente un general leal. Años antes, el rey lo había humillado de una manera brutal, personal, imposible de olvidar. Ese dolor se había transformado en algo silencioso, pero poderoso: esperanza de venganza. Y cuando vio a Ciro, vio la oportunidad perfecta. Lo que ocurrió en el campo de batalla fue algo que desafía la lógica tradicional de la guerra. El ejército enemigo cambió de lado. No fue derrotado, no fue destruido, simplemente decidió dejar de obedecer. Ese momento revela el primer gran principio del poder de Ciro. No ganó solo por fuerza. Ganó porque entendió a las personas, capturó a Astiages, y entonces hizo algo que nadie esperaba. No lo ejecutó, no lo humilló públicamente, no lo convirtió en un símbolo de derrota. Lo mantuvo con vida, con dignidad. Ese gesto, en un mundo donde los reyes derrotados eran eliminados sin dudar, fue revolucionario y fue intencional. Era un mensaje. Ciro no destruía sistemas, los absorbía. Ese patrón se repitió. Cuando enfrentó a Creso, el legendario rey de Lidia, la historia volvió a tomar un giro inesperado. Creso, famoso por su riqueza, decidió atacar primero. Antes de hacerlo, consultó al oráculo de Delfos, que le dio una profecía ambigua. Si cruzaba el río, destruiría un gran imperio. La historia recuerda ese momento como una de las ironías más grandes de la antigüedad. Creso cruzó el río y destruyó su propio imperio. Tras su derrota, el resultado fue el mismo. Ciro lo capturó y lo perdonó. Más aún, lo integró. Un enemigo derrotado convertido en consejero. No era misericordia ingenua, era inteligencia estratégica. Cada enemigo perdonado era un aliado potencial. Cada reino conquistado era una estructura que podía seguir funcionando. Ciro no reiniciaba el sistema, lo mejoraba.
Con cada victoria, su poder crecía. Pero su mayor desafío estaba esperando: Babilonia. Para entender Babilonia, hay que imaginar una ciudad que no solo era grande, sino legendaria. Sus murallas eran tan anchas que, según relatos antiguos, 2 carros podían avanzar en paralelo sobre ellas. Sus templos dominaban el horizonte. Su riqueza era incomparable. Era el centro cultural, religioso y político del mundo antiguo. Y durante siglos, nadie había logrado conquistarla. Pero Babilonia tenía una debilidad, no en sus muros, sino en su interior. Su rey, Nabónido, había perdido el apoyo de su propio pueblo. Había rechazado al dios principal, Marduk, rompiendo el equilibrio religioso que sostenía la ciudad. El sacerdocio lo odiaba, el pueblo desconfiaba, y además, había abandonado la ciudad durante años. Babilonia seguía en pie, pero estaba fracturada. Y Ciro lo sabía. Cuando su ejército llegó, no atacó directamente, no intentó destruir las murallas, hizo algo diferente. Desvió el río Éufrates. El nivel del agua bajó lo suficiente para permitir que sus tropas avanzaran por el cauce, entrando en la ciudad sin ser detectadas. Mientras dentro se celebraban banquetes, el imperio ya había cambiado de manos. Pero lo verdaderamente extraordinario ocurrió al día siguiente. Ciro no entró como conquistador, entró como restaurador. Se presentó ante los sacerdotes como el elegido de Marduk. Prometió devolver el orden, restaurar los templos y respetar las creencias. Y cumplió. Permitió que pueblos enteros regresaran a sus tierras, restauró religiones, reconstruyó templos, respetó identidades. En lugar de imponer su cultura, permitió que cada cultura sobreviviera. Eso no tenía precedentes. Muchos consideran que su decreto, registrado en el famoso Cilindro de Ciro, es uno de los primeros ejemplos de lo que hoy llamamos derechos humanos. Puede debatirse el término, pero no puede debatirse el impacto. Ciro demostró que un imperio podía expandirse sin destruir todo a su paso. Después de Babilonia, su imperio se convirtió en el más grande del mundo. Y entonces surgió el mayor desafío de todos. ¿Cómo gobiernas algo tan enorme? Sin tecnología, sin comunicación rápida, sin control central inmediato. La respuesta de Ciro fue brillante. Dividió su imperio en satrapías, provincias con autonomía local. Cada región podía mantener su idioma, su religión, sus leyes. No obligó a la uniformidad, exigió lealtad, pero permitió identidad. Ese equilibrio fue la clave de su éxito. Ciro entendió algo que muchos imperios jamás comprendieron. La crueldad no es eficiente. El terror genera enemigos. La destrucción genera resistencia. Un pueblo sometido por miedo, tarde o temprano se rebela, pero un pueblo respetado coopera, produce, contribuye, defiende el sistema. La benevolencia, en manos de Ciro, no era debilidad, era estrategia de alto nivel. En el año 530 a.C., Ciro murió en batalla, lejos del centro de su imperio. Tenía alrededor de 70 años. Había pasado décadas construyendo algo que ningún otro líder había logrado. Un imperio basado no solo en la conquista, sino en la estabilidad. Su tumba, en Pasargada, es sorprendentemente simple, sin excesos, sin glorificación exagerada. Solo una estructura austera, como si su legado no necesitara adornos. Siglos después, incluso Alejandro Magno, el hombre que conquistó Persia, se detuvo frente a ella y sintió respeto, porque reconoció algo que pocos líderes logran. Ciro no fue grande solo por lo que tomó, fue grande por lo que construyó. En un mundo donde el poder se medía en destrucción, él demostró que también podía medirse en inteligencia. En un mundo gobernado por el miedo, él apostó por la lealtad, y más de 2500 años después, esa idea sigue siendo igual de poderosa.